Antes de abrir nuestras Biblias, vamos a hacer un breve comentario. Pueden tomar asiento. Hoy vengo con la disposición de predicar sobre un tema que me ha confrontado mucho, un tema que me ha llamado mucho la atención. Y vamos a estar predicando bajo el tema un corazón preparado para Dios. Un corazón preparado para Dios. Todo buen agricultor, antes de sembrar una buena semilla, busca y empieza un proceso de preparación del terreno. Nosotros que somos, la mayoría venimos de Batelle, no sé si todos, pero nosotros sabemos cómo se desenvuelve esto, aunque no somos expertos en siembras. Nosotros, por ejemplo, yo que vengo de un campo de Batelle Lechuga, allá yo veía que el tractor, en cada cierto tiempo, en los sembradíos de caña, el tractor comenzaba a demoler la tierra, a desbaratar la tierra. ¿Y para qué? Para entonces comenzar a preparar la tierra para la próxima siembra. Y hay una serie de pasos que se da, que todo buen agricultor tiene que hacerlo. Dice que es primero deshacerse de las malezas y las hierbas malas que hay en el terreno. O sea que la limpieza es algo fundamental para un agricultor comenzar a sembrar. Porque si siembra con la maleza, entonces la maleza crece y ahoga la buena semilla que se ha sembrado. Y también hay la segunda parte, que es el aerar el terreno o oxigenar. Cuando veíamos que el tractor comenzaba a desbaratar la tierra, lo que estaba haciendo era eso, abriendo la tierra para que la tierra cogiera un respiro y cogiera aire, para entonces así estuviera bien dispuesta para la siembra de la semilla. Y luego entonces también se daba el proceso de abonar la tierra. Abonar la tierra, unos tractores venían con una torba bien grande, llena de ese abono, para que daba muchísima vuelta en el terreno, abonando el terreno, echándole al terreno ese abono que iba a poner a la tierra en una mejor disposición de cuando se sembrara, entonces germinara. Luego entonces venía el proceso de la siembra. Se sembraba la semilla de la caña en este caso, y en otros casos se siembran diferentes tipos de semillas. ¿Para qué? Para que entonces pudiera germinar y crecer saludable. O sea que todo ese proceso de preparación es con un fin determinado. No era preparar la tierra simplemente para dejarla preparada y ya. No, se preparaba la tierra con el propósito de que se pudiera sembrar y que pudiera posteriormente, en su tiempo, dar el fruto esperado. En su tiempo. Ahora vemos lamentablemente cómo con una base de químicos hacen que las cosas crezcan de un día para otro. Y por eso entonces no tienen la calidad requerida. ¿Por qué? Porque el proceso de crecimiento que se tomaba 3 meses, ahora lo hacen hasta en 15 días. ¿Por qué? Porque se quiere producir mucho, pero no con la misma calidad. Y con esto en mente, hermano, es que quiero, por ejemplo, llevarlo al libro de Esdras. Al libro de Esdras, que en su capítulo 7, el libro de Esdras pertenece al Antiguo Testamento después de Segunda de Crónica. Y en lo que ustedes buscan es bueno poner en su contexto cómo pasaron los acontecimientos del libro de Esdras. Que Esdras era un sacerdote y escriba. Un sacerdote era la persona que estaba para ofrecer el sacrificio al Señor. Y el escriba era la persona que interpretaba la ley, era la persona que enseñaba la ley del Señor a la congregación. Y originalmente el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto. Y Dios permitió que pasaran 400 y tantos de años para rescatar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Nosotros conocemos la historia, cómo Dios, con brazo fuerte, como registra el texto, sacó al pueblo de Egipto.
podía dejar de ir al pueblo de Dios para que le adorara. En el trayecto, el pueblo de Dios cayó en muchísimas ocasiones en la idolatría y el pecado. Recordemos cómo Aarón fabricó un becerro de oro porque el pueblo se lo exigió. Y el pueblo caía en idolatría y el Señor los amonestaba y los llamaba la atención. Y el Señor le dijo antes de entrar a la tierra prometida que debían de cuidarse de cumplir las ordenanzas y las leyes que el Señor le había dado en el desierto. Una y otra vez el Señor se lo reiteró: no se casen con esas mujeres ni esos hombres, no den a sus hijos ni a sus hijas en casamiento con las personas nativas de allá de Canaán, porque lo iban a llevar a pecar contra Dios. Y tarde o temprano iban a caer en adoración de los ídolos, como posteriormente pasó. Nosotros vemos como en el libro de los jueces y en Josué, cómo el pueblo iba compenetrándose con las ciudades y los habitantes de aquella localidad, de aquella región. Y el Señor les decía y les amenazaba diciéndole: si ustedes vuelven a caer en este tipo de pecado, yo voy a hacer que caigan en esclavitud como estuvieron en él. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, y ustedes lo pueden anotar en lo que yo leo, el libro de Jeremías, en su versículo 7, o versículo 2, en capítulo 2, versículo del 14 al 25, dice de la manera siguiente, y es importante, hermano, leer esto para que nosotros entendamos cuál es el contexto, o sea, por qué se escribió el libro de Esdras y cómo llegó el pueblo a estar en Babilonia cautivo, cómo lo registra el libro de Jeremías en su capítulo 2, versículo 14, dice: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra, quemadas estas sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes que te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Versículo 18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te condenará y tus rebeldías te condenarán. Sabes pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado a tu Dios Jehová y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como una ramera. O sea, el Señor está diciendo que tú te prostituiste. La prostitución espiritual, dejaste a Dios que te rescató y te fuiste a adorar a dioses que no son dioses. Y el Señor los amonestó por vía del profeta Jeremías, que duró como 2 décadas, más de 20 años, profetizándole, llamándole la atención al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, que se volvieran de su pecado, que dejaran de adorar a dioses falsos y que pusieran su vista en el Señor Dios que lo había rescatado. Pero ellos continuaron y el Señor los amonestaba. Dice que a pesar de las advertencias continuas de Dios por boca de sus profetas, Israel y Judá escogieron rechazar a su Señor y participar en la adoración de dioses extraños, además de cometer prácticas abominables que acompañaban a la idolatría.
tanto el sacrificio de sus hijos como el hacer actos inmorales sexuales. Todo eso comenzó el pueblo de Israel a practicar dejando la santidad de su Dios. Dejando la santidad de su Dios. Pero Dios los amonestó y los mandó al exilio. Los mandó al exilio. Dice que el pueblo en el año 722 a.C. los asirios deportaron a las 10 tribus y las dispersaron por todo su imperio. En Segunda de Reyes 17 del 24 al 31 nosotros leemos la historia de cómo las 12 tribus se convirtieron en 12. Israel, las 10 tribus estaban en el lado norte y Judá y Benjamín estaban en el lado sur. Recuerden que se dividieron esas dos tribus porque hubo pleito entre ellos que eran hermanos. A causa de eso es porque cuando viene el pecado a habitar en un lugar o en una nación, la división también va a ser evidente. Va a ser evidente. Varios siglos después, entonces, el pueblo de Judá, la tribu de Judá, que persistió en el pecado, en hacer lo malo, como Israel, entonces Dios mandó y llamó a Babilonia para llevarlos a ellos cautivos en la esclavitud, como estaban en Egipto. En Jeremías 25, 11, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. O sea, Dios profetizó que se los iban a llevar cautivos para disciplinarlos a una tierra extranjera por 70 años. Y dice: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. Dios es fiel a su pacto, aún el pueblo de Judá siendo rebelde contra Dios, pero Dios había hecho pacto con Abraham, diciendo que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Dios no tolera el pecado, Dios disciplina el pecado, Dios disciplina la desobediencia de sus hijos. ¿Para qué? Para llevarlos a recapacitar. El pueblo de Israel y de Judá fueron llevados a cautiverio, a la esclavitud nueva vez. Y hermano, después de una nación tener libertad, volver a caer en una esclavitud como estuvieron en la tierra de Egipto es algo desgarrante. Porque cuando tú no tienes libertad, y recuerden, por ejemplo, en una ocasión, el faraón dijo que ellos tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos con menos paja y que no le dieran la comida a su tiempo. O sea, ustedes no pueden trabajar y le dicen que usted tiene que hacer más de lo que hacía antes y con menos recursos y pasando hambre. Todo esto por la desobediencia al Señor. Todo esto por la desobediencia al Señor. Entonces el libro de Esdras se escribe en este contexto. Esdras está escribiendo desde Babilonia. Esdras escribe en el cautiverio, que ya se habían cumplido los 70 años del cautiverio que el Señor le había dicho que iban a pasar en esclavitud por la desobediencia a su palabra y a su mandado. Dice que el primer regreso fue por Zorobabel. En el capítulo 1 del libro de Esdras, nosotros podemos ver Esdras capítulo 1. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los ejércitos de los cielos, me ha dado todos los reinos
Jerusalén que está en Judá. Hermano, la palabra de Dios es fiel. Dios lo había castigado, lo había mandado al exilio, pero había dicho también que 70 años después lo iba a liberar. Y como aquí lo dice claramente en el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Esdras, Dios usó a Ciro, un rey pagano, ¿para qué? Para que libertara a su pueblo. Para que libertara a su pueblo. Entonces en la primera parte de los que fueron a Judá, estaba Zorobabel dirigiendo esta primera etapa, que fueron a reconstruir el templo, porque el templo había sido destruido en su totalidad. El templo había sido totalmente desbaratado, un templo que se había hecho a un alto costo, que era una maravilla, en todas las columnas en oro, todos los utensilios en oro, y todo esto fue arrasado por los babilonios y los asirios. Pero el Señor en su momento, como prometió, liberar al pueblo para que le sirviera, porque es el pueblo de su pacto. Es el pueblo de su pacto. Ahora, hermanos, vamos a leer entonces Esdras capítulo 7, en su versículo del 1 al 10. Esdras capítulo 7, del 1 al 10. Ya tenemos en mente cómo y por qué circunstancias escribió Esdras, qué llevó a Esdras a estar cautivo en Babilonia. Entonces ahora vamos a leer este texto para entonces empezar a desglosar el sermón de lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Dice: Esdras es enviado para enseñar al pueblo. Capítulo 7, versículo 1. Leemos para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, pasado estas cosas, o sea, la primera etapa de que se había regresado el rey Zorobabel. Entonces dice Esdras: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seranías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salud, hijo de Sadoc, hijo de Ahitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriod, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. O sea, Esdras era descendiente de Aarón, el hermano de Moisés, sacerdote, el primer sacerdote que el Señor había instituido. O sea que Esdras era un sacerdote también. Y esto tiene, hermano, un gran significado, porque Esdras, al ser sacerdote, él conocía bien, plenamente la palabra de Dios. Dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios le había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Y él subió a Jerusalén, algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey, porque el primer día fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano del Señor. Fíjense que en pocos versículos dice que la mano del Señor estaba con Esdras. La mano del Señor estaba con Esdras. Eso quiere decir que el favor de Dios estaba con Esdras. El versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios del cielo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Permite
permite, Señor, oh Dios, que esta palabra, oh Dios, podamos entenderla, Señor. Y que nada, Señor, de la desobediencia que cometieron, Señor, tus hijos en este entonces, Señor, nosotros aprendamos para no cometerla, Dios. Pero de lo que tú hiciste, Señor, por medio de ellos y en ellos, Señor, que también nosotros podamos entender que tú puedes hacerlo, Señor, en nuestras vidas, si nos disponemos a buscar tu rostro en espíritu y en verdad. Continúa, Señor, hablando a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermano, el primer punto que vamos a ver dice que la preparación del siervo de Dios. El versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón. Esdras había preparado, fíjense que dice que había, o sea que había hecho de antemano. O sea que el verbo está en pasado, haber. Cuando nosotros venimos a Dios, hermano, tenemos que prepararnos algo. No podemos venir como cualquier cosa delante del Señor. Tenemos que sacar un tiempo para disponer a preparar nuestros corazones, nuestra mente, nuestra disposición. Y dice que esta de antemano, anticipadamente, se había dispuesto a esto. Y aunque nosotros hablamos del corazón como un órgano, como el órgano que bombea la sangre a todo el cuerpo, pero los escritores bíblicos no tienen eso en mente. No está hablando del órgano directo del corazón, lo que nosotros conocemos como el corazón en sí, sino que está hablando de todo su ser, que está hablando de su voluntad, de todo su carácter. A eso que se refiere cuando la Biblia dice que el corazón de Esdras, aunque Esdras había dispuesto, había preparado su corazón, es que él se había preparado todo su ser para buscar la ley y para buscar al Señor. El corazón es el motor del carácter del ser humano. Por eso nosotros a veces decimos en ocasiones que X persona, por la maldad que practica, por las cosas malas que hace, que tiene un corazón malo. Pero cuando decimos eso, no estamos diciendo que la persona está enferma del corazón, ¿verdad que no? Estamos hablando del carácter malo que hay en esa persona. Y a veces decimos que él tiene un corazón negro. ¿Por qué? Por la evidencia de su carácter y de sus malas acciones. O sea que cuando estamos hablando de que una persona tiene un mal corazón, no estamos diciendo que está enfermo del corazón, sino que hay maldad en esa persona. Y esa es lo que tiene en mente el escritor bíblico cuando dice que Esdras había preparado su corazón. Es que buscó a Dios en su intimidad, se preparó a orar al Señor para que él preparara su ser y para que él estuviera bien dispuesto. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en Lucas 6:45 dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. No es, el Señor Jesús no está diciendo que el hombre tiene como una caja fuerte en su corazón en sí, literalmente. Está diciendo que el hombre que ha preparado su corazón, que le ha entregado su corazón al Señor, de ese buen tesoro saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Y qué dice? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nuestros labios profesan, nuestras conversaciones, lo que decimos, habla de lo que hay en nuestros corazones. Si nosotros entramos siempre en un chisme, en una crítica, si nosotros hablamos solo de cosas pecaminosas, estamos evidenciando lo que hay en nuestros corazones. Estamos diciendo y estamos sacando lo que hay en nuestros corazones. Si salen cosas malas, entonces es porque hay maldad en nuestros corazones. Pero si sacamos y hablamos lo que conforme a la palabra de Dios, es porque en nuestro corazón es su buen tesoro que habita allí. Y por eso el Señor le dice que del hombre bueno de su corazón saca lo bueno, el malo de su corazón saca
sean agradables a Dios. Esdras preparó su corazón, nosotros debemos preparar nuestros corazones. Debemos preparar nuestros corazones, hermano. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podemos preparar nuestros corazones? Orándole al Señor y pidiéndole a Dios. Orando al Señor, viniendo delante de la presencia del Señor y rogándole que nos examine, tal como dice el Salmo 139 en su versículo 23 y 24. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Solamente, hermano, cuando nos acercamos a Dios y le suplicamos al Señor que limpie nuestros corazones, que examine nuestros corazones, Dios, hermano, va a probar nuestros corazones y lo va a limpiar de todo pecado y de toda maldad. Esa es oración delante de Dios, porque nosotros mismos, con nuestra propia fuerza, no tenemos la capacidad de limpiar nuestros corazones, hermano. Es cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando venimos delante del Señor, suplicándole por su gracia y que nos examine, que nos pruebe y que conozca nuestros pensamientos, porque Él fue quien nos hizo. Él es el autor, Él es que puede transformarnos, Él es que puede cambiarnos. Por eso Jeremías en su capítulo 17, del 9 al 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados sin Cristo. Y solo Dios puede darnos un nuevo corazón. Por eso continúa diciendo: yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nuestras obras, nuestras acciones revelan qué hay en nuestros corazones. Si decimos conocer a Dios, no podemos practicar el pecado, porque nos hacemos mentirosos, porque Dios no es mentiroso. Nosotros podemos decir que somos cristianos, pero si hacemos cosas que no son dignas de Dios, entonces no somos cristianos. Y siendo el corazón engañoso, ¿quién puede restaurar el corazón sino Dios? ¿Quién lo puede restaurar sino Dios? Y por eso Él dice también en el Salmo 26:2: pruébame, examinas mis pensamientos y mi corazón. Fíjense que el salmista, que era un hombre, según la misma Biblia, conforme al corazón de Dios, él le pide a Dios que transforme, que examine, que pruebe, que pese su corazón, sus pensamientos. Y esa debe ser nuestra actitud, hermano. Pedir a Dios que nos examine es la clave para tener un corazón conforme a su voluntad. Para tener un corazón conforme a su voluntad, y nos garantiza que seremos escuchados, porque nadie que viene delante de Dios con un corazón contrito y humillado será rechazado. Esa es la manera en la que podemos examinar y podemos probar y podemos ser transformados, preparar nuestros corazones cuando venimos delante del Señor en oración y en súplica. Y eso fue lo que hizo Esdras. Por eso dice que Esdras había preparado, o sea, Esdras sacó tiempo para preparar su corazón delante del Señor, pero él no tenía las herramientas sin Dios para hacerlo. Así como tú y yo no podemos hacer una transformación en nuestros corazones, solamente cuando confiamos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, es que podemos tener un corazón preparado por Dios. Solamente así, hermano. Esta fue la actitud de Esdras y debe ser la actitud nuestra: venir delante de Dios en oración y en súplica y
pedirle que examine nuestros corazones, que los examine, que los pruebe, y el Señor, hermano, no nos va a negar esa maravillosa petición. Si le pedimos una casa, un carro, en su tiempo Él podrá hacerlo, nosotros no sabemos. Pero si le pedimos que transforme nuestros corazones, usted puede estar seguro de que eso va a ser sin demora, porque es una petición conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. El corazón es la fuente del carácter del ser humano. Todo lo que nosotros practicamos, sea bueno o sea malo, evidencia lo que hay en nuestros corazones. Ahora bien, hay una pregunta: ¿cuáles son nuestras acciones? ¿Qué tus acciones, mis acciones, qué dicen? ¿Que hemos preparado nuestros corazones delante de Dios, o que estamos caminando conforme a la carne y conforme al espíritu de este mundo? Si nuestras obras son malas, entonces no estamos conforme a la voluntad de Dios. Y es peligroso, hermano. Es peligroso, porque quien no está contra Dios está contra Él. Pero hoy el Señor nos da la oportunidad de poder preparar nuestros corazones, pidiéndoselo y suplicándoselo, y Él lo hará. En segundo lugar, dice que la meta o el propósito de un corazón bien dispuesto no es solamente preparar nuestros corazones por prepararlo, tiene que haber un objetivo, tiene que haber una meta. Y dice que Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir en la ley de Jehová. Cuando hablamos de inquirir, se puede decir que es buscar, para consultar, para indagar, para escudriñar, para averiguar sobre algo. Eso es inquirir. Inquirir es como cuando vemos esa serie de investigadores que a veces comienzan a investigar un crimen y buscan todas y cada uno de los detalles hasta llegar al autor del crimen. Y así también nosotros tenemos que hacer, hermano, es buscar de manera diligente, buscar de manera motivada, de manera imperante, buscar, escudriñar en la ley del Señor. La ley del Señor es su palabra. Por eso dice que Esdras era experto en la ley del Señor. Esdras era experto en la ley del Señor. Y esta palabra que dice aquí, que inquirir, por ejemplo, está en el libro de Jueces, en su capítulo 6, versículo 29. En una ocasión el Señor llamó a Gedeón para que fuera a libertar al pueblo de los madianitas. Y había una estatua que servía de adoración al pueblo de Israel en ese entonces. Y el Señor le dio instrucciones a Gedeón que derrumbar esa estatua. Y Gedeón buscó una hora de la madrugada y fue y la derrumbó. Y luego las personas de la ciudad comenzaron, dice, y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joab, lo ha hecho. ¿Qué ellos hicieron? Investigaron, buscaron diligentemente, buscaron quién había hecho esto, quién derrumbó su estatua. Y esa es la misma palabra, hermano, que dice aquí, que Esdras inquirió, Esdras buscó, Esdras investigó en la ley del Señor. Esdras sabía que ellos estaban en la esclavitud por la desobediencia a la palabra de Dios. Y por esta causa Esdras se preocupó en buscar, en escudriñar la palabra de Dios, porque él no quería volver a caer en lo que habían caído sus ancestros. Pero no hay una forma, no hay ninguna manera, hermanos, de encontrar verdadero conocimiento de Dios si no es a través de su palabra. Inquirir, buscar en la palabra de Dios con un corazón bien dispuesto nos garantiza una comunión con Dios. Un cristiano que no lee su Biblia, que no lee de manera continua, que no tiene un estudio de la palabra de Dios, va a ser un cristiano desnutrido, que cualquier ola de
somos fuertes porque estamos confiados en el Señor. Conocemos su palabra. Y el profeta Isaías en su capítulo 55, versículo 6, usa también la misma palabra al invitar al pueblo de Israel. Dice, buscar, o sea, inquirir, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Buscar al Señor es ser un asiduo lector de su palabra. No hay otra forma, hermano, de conocer a Dios. No hay otra manera de tener comunión con Dios, porque Dios se ha revelado en su palabra. Imagínense, hermano, sin la Biblia, ¿qué usted conociera de Dios? Nada. Nada conociéramos. Pudiéramos ver todo lo que existe, pero ¿de dónde íbamos a sacar que Dios es el creador? Porque en Génesis 1:1 que dice que Dios creó todo lo que existe. Que en el principio Dios creó todo lo que existe, pero es en su palabra. Si no leemos la Biblia, si no buscamos y preparamos nuestros corazones, no va a haber una verdadera comunión con el Señor. Por eso Esdras preparó su corazón. ¿Para qué? Para buscar al Señor. Y esa debe ser nuestra meta, buscar en la palabra de Dios de manera diligente. Por eso el versículo 6 del capítulo 10 de Esdras dice, este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová su Dios le había dado a Israel. Ser diligentes viene de lo mismo que, por ejemplo, cuando una gente dice voy a hacer una diligencia. Usted se viste, usted se prepara y sale a hacer su diligencia y busca cumplir con el propósito que usted salió a hacer. Eso se llama ser diligente, buscar y salir con la determinación de hacerlo. Y así nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, hermano. Ser diligentes en buscar el rostro del Señor a través de su palabra. Y esto se hizo evidente en Esdras aún delante del mismo rey. Esdras no estaba, hermano, en un sitio donde él estaba cómodo. Esdras estaba cautivo en Babilonia. Estaba esclavizado en un país que es totalmente adverso, que no adoraban a Dios, pero aún en medio de esta situación, Esdras estaba consagrado a Dios y halló testimonio delante del rey, delante de todos los que estaban en Babilonia. Y así también nosotros, hermanos, tenemos que ser ejemplos, tenemos que vivir una vida consagrada a Dios en medio de este mundo de pecado en el que vivimos. No importa, hermano, que donde nosotros estemos, tenemos que dar testimonio de que hemos sido transformados por la palabra de Dios. De que nuestro corazón ha sido preparado, de que nuestro corazón ha sido consagrado para uso exclusivo de Dios. Esdras había preparado su corazón para investigar, para escudriñar en la ley del Señor. Y halló buen testimonio delante del rey Artajerjes, que era un rey pecaminoso, que era un rey pagano. Fíjense que dice en el versículo 11 del mismo capítulo 10, dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. O sea, una carta que escribió el rey, o mandó escribir el rey, diciendo, Esdras versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. O sea, él sabía, aunque Esdras no estaba en una cultura que le favorecía, pero Esdras vivía delante del Señor, vivía apartado para Dios. Y por eso aún el rey podía escribirlo y decir, este hombre dice ser adorador del Dios del cielo y lo demuestra en sus actos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley del Señor. Nuestra dependencia de la palabra de Dios será evidente
con los esposos, con sus padres, con sus hijos. Nuestro carácter, cuando preparamos nuestro corazón, cuando somos transformados por Dios, pueden dar testimonio donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos van a dar testimonio porque vivimos según el mandamiento del Señor. No vivimos según el estándar del mundo. No vivimos según lo que dice el mundo, sino vivimos según lo que Dios dice que es bueno y agradable. El Señor Jesús mandó de manera enfática en Juan 5:39, diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. La vida eterna la podemos tener solamente cuando escudriñamos y obedecemos la palabra de Dios. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Y Pablo en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, la palabra de Cristo, todas las Escrituras, porque él acaba de decir que ella da testimonio de él. Todas las deben de morar abundantemente, en gran cantidad, deben de habitar en nuestros corazones. Como dice el Salmo, que el hombre, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando dice que habitemos, es que permanezcamos, es que nos plantemos en la palabra de Dios. No en lo que suene agradable, no en lo que el mundo diga, es en la palabra de Dios. Aunque sea difícil, hermano, aunque el mundo esté totalmente a sus anchas, diciendo cosas que son contra Dios, nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra de Dios. No importa lo que nos pueda sobrevenir, no importa lo que puedan decir de nosotros, nosotros tenemos que confiar en Dios y permanecer firmes en lo que Él ha dicho. En lo que Él ha dicho tenemos que permanecer firmes. Dice que entonces cuando permanecemos firmes, en el mismo libro de Colosenses 3:16, enseñando y exhortándonos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios debe influenciar nuestras oraciones y lo que cantamos. Nosotros no podemos cantar por cantar. Todo lo que cantemos tiene que estar conforme a las Escrituras. Lo que nosotros cantemos no podemos cantarlo porque suene bonito. Tenemos que cantarlo porque sea conforme a la verdad de Dios. No importa que suene en todos los sitios, si no habla de la grandeza de Dios, si no nos invita a vivir en santidad, si no es conforme de la palabra de Dios, no lo cantamos. Porque nosotros no andamos según las modas. Nosotros andamos según la palabra de Dios, que dice que aunque more la palabra de Cristo abundantemente en nuestros corazones. Gloria a Dios. Hermanos, ser cristiano es ir contra la corriente. El mundo día tras día dice que hagamos lo que dice nuestro corazón, que cumplamos nuestros sueños, pero nosotros vemos que la palabra nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Todo lo que nosotros pensemos, si no está conforme a la palabra de Dios, tenemos que desecharlo. Tenemos que desecharlo. Y el último punto dice: la santidad es la práctica obediente a la palabra de Dios. La santidad es la práctica obediente de lo que Dios dice. Conforme nosotros obedecemos, somos transformados y nuestra vida es santificada y es de uso exclusivo para Dios. Es de uso exclusivo para Dios. Por eso Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios y para cumplirla y para enseñarla a Israel. Ese era el propósito. Por eso Esdras había propuesto preparar su corazón para escudriñar su palabra,
Por eso que dice que en mi corazón es guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, el pecar contra Dios será cosa muy difícil en nuestras vidas. El propósito final de conocer la palabra de Dios es nuestra santificación, la salvación de los perdidos para la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Nuestra santificación, hermano, la santidad es esencial en la vida del creyente. Sed santo porque yo soy santo, dice Jehová. Sed santo, pero la santidad es eso, que yo he sido apartado para obedecer los preceptos del Señor. Cumplir y enseñar son tareas que van juntas. Nosotros no podemos decir que cumplimos la palabra de Dios si no la enseñamos. Nosotros obedecemos, cumplimos y enseñamos porque la base de la buena enseñanza es el ejemplo. Si yo digo que soy cristiano y ando con una Biblia debajo del brazo, yo tengo que obedecer esa Biblia. Y los que no conocen a Dios van a ver por mis actos que yo soy un hombre de la palabra, o una mujer, una joven de la palabra. No puede haber una discrepancia, no puede haber una disgregación, que yo digo una cosa y hago otra. Yo predico el Evangelio, pero vivo el Evangelio. Gloria a Dios. Yo predico el Evangelio, pero el Evangelio es el que moldea mi carácter, mis conversaciones, mis oraciones, lo que yo canto y lo que yo vivo. Es decir, aprender, obedecer y enseñar. En la Biblia aprender está íntimamente ligado a la obediencia. Obedecer, para eso Esdras había preparado su corazón, había inquirido en la ley de Dios para obedecer. Porque el pueblo estaba siendo castigado por su desobediencia. Y Esdras se había cuidado de no pecar y desobedecer a su Dios. Por eso él estaba escudriñando la palabra de Dios. No podemos quedarnos en simple teoría, debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra, ser imitadores de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. El Señor en Deuteronomio 5:1 dice que llamó a Moisés y a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo te pronuncio hoy a vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Hermanos, nosotros no podemos venir a la iglesia solamente por venir. Tenemos que venir y congregarnos y sentarnos a escuchar de la palabra de Dios, pero es para prestar a oídos, para aprender, para guardarlos en nuestros corazones y para ponerlos por obra. Esta debe ser la conducta de todo cristiano: aprender, guardar para practicar y vivir en santidad. Podemos hacerlo, hermano. El Señor nos ha capacitado para cumplir su voluntad. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo que habita en nuestras vidas y somos templo del Espíritu Santo, de modo que podemos obedecer lo que el Señor nos manda. Nosotros, el Señor no nos da una carga que nosotros no podamos llevar. Si el Señor nos dice obedecer, es porque también Él nos ha dado la capacidad para poder obedecerle. Él nos ha dado un nuevo corazón. Él ha transformado nuestros corazones. Y por eso en Ezequiel 36:26 dice: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor, hermano, es quien puede transformarnos. El Señor es que ha prometido darnos un nuevo corazón. Por eso nosotros podemos, como Esdras, disponer a preparar nuestros corazones
inquirir, buscar, estudiar la palabra de Dios para obedecerla y enseñarla a otros. Esa es la vida cristiana, hermano. Nosotros sentarnos alrededor de la palabra, escuchar, crecer cada día en el Señor, para nosotros poder predicar a otros y enseñar a otros a que escapen del lazo de Satanás, que los tiene cautivos bajo el yugo del pecado. Nosotros no podemos estar indiferentes, nosotros tenemos que venir a los estudios bíblicos, tenemos que venir a la escuela dominical, porque si no escudriñamos las Escrituras, si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder crecer en santidad. No vamos a poder crecer en santidad. Por eso podemos disponer todo nuestro ser para buscar a Dios en su palabra solamente por la fe en Cristo Jesús. Solamente cuando confiamos en el Señor, cuando ponemos toda nuestra esperanza en Él, es que podemos, hermano, vivir para la gloria de Dios. Y una invitación a las personas que no conocen al Señor. Tú que estás aquí sin Cristo, hoy también puedes pasar de muerte a vida y tener y obtener un nuevo corazón para disponerlo en obediencia al Señor. Solo tienes que reconocerle como tu único y suficiente Salvador. Arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en el Señor y el Señor te dará un nuevo corazón para Él. Y muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia y pasamos tiempo viniendo a la iglesia, pero en realidad no conocemos al Señor. Si ese es tu caso hoy, el Señor te ha dado la oportunidad de escuchar su palabra. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Como dice en Isaías 55:6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Buscadle hoy que está cercano, mañana no sabemos. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, hermanos. Nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor, busquemos agradar a Dios, busquemos disponer nuestros corazones, prepararlos, escudriñar las Escrituras para obedecerla y para enseñarla. Esdras fue un sacerdote y un escriba que se dedicó a buscar a Dios diligentemente en la palabra, en la ley, en las Escrituras. Pero nosotros, hermanos, tenemos al gran y sumo sacerdote que traspasó los cielos y que está a la diestra de Dios, sentado intercediendo por cada uno de nosotros. Y vendrá un día no muy lejano. Aparecerá en las nubes con gran poder y gloria, hermanos, y nos levantará y nos iremos a reinar para siempre con nuestro Dios. Para siempre con nuestro Dios. Nuestra redención se acerca, hermanos. Cada día estamos más cerca de que nuestro Señor venga por su iglesia. No podemos perder tiempo. Tenemos que disponer nuestros corazones a buscar del Señor. Examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Día tras día estamos expuestos al pecado, a cometer pecado, pero Dios es un Dios de gracia, hermano. Solamente tenemos que venir a Él arrepentidos, reconociendo nuestra maldad, y Él será pronto en auxiliarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que vivir una vida consagrada al Señor. Tenemos que buscar al Señor mientras pueda ser hallado, porque un día, hermano, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero nosotros estaremos del lado, hermano, en que Él diga: ven, bendito de mi Padre, entrad al gozo del Señor. Pero solamente tenemos que tener un corazón bien dispuesto, un corazón preparado, un corazón que es diligente en buscar, en escudriñar la palabra de Dios, para glorificar y para enseñar a otros, para practicar y para vivir en santidad. Dios, hermano, está con nosotros. Amén. Cristo nos ha fortalecido, Cristo está en nosotros. Dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque nosotros somos nueva criatura. Y por eso podemos poner y disponer nuestros corazones
a buscar al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a no saber cómo llegamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestros corazones, Señor, a procurar escudriñar tu palabra, Señor, en la Biblia, a orar, Señor, fervientemente para que tú nos examines, para que tú pruebes nuestros corazones, Señor, y todo lo que haya en él, Señor, que no sea conforme a tu voluntad, que tú nos limpies, Señor, y nos haga más como tú, Señor. No porque, Señor, seamos fuertes, sino porque descansamos en Cristo, que nos ha salvado. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro ayudador, y en Él confiamos. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a mis hermanos, fortaléceles, Señor. Confírmale día tras día, confírmanos día tras día, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, para la gloria y honra de tu nombre, la edificación de tu pueblo. Bendiciones, que el Señor